Hola, bienvenidos y bienvenidas de nuevo al canal. Hoy os quiero presentar un ejercicio de arteterapia que a mí me ha venido muy bien para subir la autoestima en momentos en los que me siento un poquito más baja de ánimos o un poco más baja energéticamente. Para este ejercicio me inspiré en el libro del monje que vendió su Ferrari. No sé si lo habéis leído, pero es un básico en el camino espiritual que explica cómo cambiar hábitos en tu día a día para vivir una vida más plena, ¿no? En el libro dice que nuestra mente es como un jardín y los pensamientos son las plantitas y flores que crecen en él. Entonces, para crear un jardín hermoso, tenemos que cuidarlo cada día con pensamientos positivos acerca de nosotros mismos. Entonces me ocurrió la idea de crear mi propio jardín y escribir alrededor de las plantas y de las flores cosas bonitas sobre mí misma que en momentos igual más bajos me cuesta recordar, ¿no? Cualquier persona puede hacer este ejercicio, no hace falta que pintes súper bien o solo lo importante es disfrutar del proceso, disfrutar de la pintura. También es orientativo, entonces no tiene que ser exactamente como yo lo explico aquí. Tú puedes agarrar ideas de Pinterest, de flores que te gusten o con las que más te identificas y puedes pintar lo que quieras. Entonces la idea es crear tu propio jardín. A mí personalmente me encantan las flores, entonces pues he pintado flores y es lo que os voy a mostrar. Este es el ejercicio que vamos a hacer hoy. Este es mi jardín y como veis pues ya escribí alrededor de las flores cosas bonitas sobre mí misma que también seguramente os sirvan a vosotros y a vosotras. Así que bueno, pues vamos a empezar. Vamos a necesitar un pincel grueso, dos un poco más finitos, papel de acuarela, acuarelas, agua y un papel para quitar el exceso de agua. Comenzamos mojando el pincel con mucha agua y escogiendo un color. Lo que vamos a hacer ahora es el fondo, entonces vamos a difuminar muy bien el color que hayamos escogido, simulando que hay flores de fondo, pero vamos a intentar dejarlo lo más clarito que podamos, ya que vamos a dibujar encima después. Podemos escoger diferentes colores que nos gusten, siempre dejándolo muy clarito. Una vez que esté seco, vamos a escoger un color que queramos con mucho pigmento y mucha agua y vamos a crear 3 puntitos. Vamos a arrastrar esos puntitos de colores hacia arriba, creando pétalos de forma irregular, como vayamos sintiendo. Dejemos que las flores sean imperfectas. Quizás oscureciendo algunos pétalos, oscureciendo un poquito el tallo también. Vamos a crear otra flor de otro color. Volvemos con los otros 3 puntitos y arrastramos el color hacia arriba. Dejémonos fluir un poquito, jugar con los colores. Podemos hacer todas las flores que queramos. También vamos a hacer unas flores un poquito más cerradas por aquí, como unos capullitos que todavía no se han abierto del todo, de otro color. También el tallo puede ser un poquito más clarito, recordando que lo más importante es jugar y disfrutar y no querer hacer las flores perfectas, sino sentir y estar aquí en este momento mientras pintamos. Podemos incluso inventarnos flores haciendo unos puntitos de color por aquí, arrastrando el pincel para crear pétalos pequeñitos. Y no te preocupes demasiado si hay alguna flor que no te ha quedado como pensabas o si sientes que algo ha salido mal.
Seguro que el resultado es más hermoso de lo que piensas. Recordando que lo importante es jugar, disfrutar y no querer hacer las flores perfectas, sino sentir y estar aquí en este momento mientras pintamos. Recuerda que puedes crear el jardín que tú quieras. La naturaleza es bella tal y como es, salvaje, imperfecta y sabia. Y así también somos todos. No necesitamos forzar ser otra persona, porque somos naturaleza y estamos creados de la misma materia. Permitirnos ser nosotros mismos es como permitir a una flor florecer a su propio ritmo. En cada paso de su florecimiento es bella. Confía en tu intuición y déjate llevar por lo que te apetece crear en este ejercicio. Una vez hayamos terminado de pintar las flores que queramos, podemos comenzar a pintar los tallos con el pincel más finito. Continuamos pintando las hojas, jugando un poquito con la presión del pincel, presionando muy poquito, luego más y luego muy poquito otra vez. Y así vamos a crear unas hojas súper sencillas y súper bonitas. Podemos escoger diferentes colores de verde para las diferentes flores. Quizás unas un poquito más largas, otras un poquito más cortas. Vamos dejándonos llevar de nuevo por lo que nos apetezca pintar. Una vez hayamos terminado, podemos mojar el pincel con un pigmento y mucha agua y dar golpecitos al pincel para crear puntitos en el fondo. Finalmente, a mí me apeteció pintar estas mariposas, muy sencillitas, pero que quedan muy bien. Con unos circulitos es suficiente para crear unas mariposas muy hermosas. Y nada más con un color oscuro y con el pincel finito, vamos a hacer ese cuerpo de la mariposa. Una vez terminado, dejamos que se seque y con un rotulador finito vamos a comenzar el último paso, que será escribir esas palabras o frases que te hacen creer en ti. Puedes hacer una lista de cosas bonitas sobre ti, cosas que has conseguido o por las que te sientes orgulloso, orgullosa, y luego comienza a escribirlas alrededor de las flores.
Y listo, estoy segura de que os ha quedado un jardín hermoso y a mí me gustó enmarcarlo y ponerlo en un sitio donde lo pueda ver todo el rato o en la mayor parte del tiempo, donde trabajo o al lado de mi mesita de noche. Espero que os haya gustado este ejercicio y gracias por escucharme, gracias por llegar hasta aquí. Nos vemos pronto. Os mando mucho amor. ¡Mua!